Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 11. Veneno. Capítulo 11. Palo segundo. El agua del río lo envolvió por un momento mientras la conmoción y el pánico del dolor repentino lo dominaban. Luego se torció la cabeza y la parte superior del cuerpo fuera del agua, lo que empeoró aún más el dolor. Con lágrimas en los ojos por el dolor, se miró el pie. Estaba atrapado entre los dos troncos, no muy profundo, pero lo suficiente como para que tuviera que moverlos para sacarlo. Intentó desesperadamente ignorar el extraño ángulo en el que su pierna derecha se alineaba con el lugar donde su pie estaba atrapado entre los dos troncos. Intentó encorvarse con cuidado para no tocar el pie más de lo necesario. Fracasó estrepitosamente, y un grito apretando los dientes escapó de sus labios. Cuando estuvo cerca, dudó por un momento, sabiendo lo que tenía que hacer, pero también comprendiendo el dolor que vendría después de hacerlo. Después de respirar profundamente durante un rato, tratando desesperadamente de calmarse mientras las emociones de preocupación, como si necesitara saber más sobre lo mal que lo había arruinado, se insertaban en su cabeza. Con una última respiración profunda antes de sumergirse, se preparó mentalmente para lo que iba a hacer. Entonces, con lágrimas todavía en los ojos por el dolor, metió ambas manos entre los pedazos de tronco y comenzó a separarlos. El dolor se triplicó ante el repentino movimiento, y con un grito y un empujón con todas sus fuerzas, forzó a los dos troncos a levantarse y separarse, lo que le permitió liberar su pie, antes de desplomarse hacia atrás en el agua, con la cabeza todavía zumbando por la sensación de preocupación. Poco después, sacó la cabeza del agua, jadeando y tosiendo. El dolor era lo peor que Izuku había sentido en su vida. La presión aplastante sobre él había desaparecido, así que al menos eso era lo que quedaba. Respiró profundamente y luego, recostándose sobre los codos, levantó la pierna para poder ver el pie. La repugnante visión casi lo hizo desmayarse. Su pie se había dislocado tanto que había caído completamente hacia un lado, y la sangre se filtraba desde donde los músculos se habían desgarrado. Se quedó mirándolo en estado de shock, respirando, cuando la masa negra empezó a moverse y se dirigió a la herida. Ah, sí. Tenía poderes curativos. Gracias a Dios. Le rodeó todo el pie y la parte inferior de la pierna, dándole a Izuku la misma sensación que tenía en el apartamento. Luego, una vez que hubo cubierto completamente el pie con toda su masa, lo devolvió a su lugar y dirección adecuados. El grito de dolor de Izuku resonó por el barranco y subió por el bosque. Jadeó, y por un momento le faltaron las fuerzas, y por tercera vez esa noche, su cabeza quedó sumergida en el agua. Esta vez no tuvo que esforzarse para levantarse. El líquido negro empujó desde abajo y levantó su cabeza fuera del agua sin que nadie lo pidiera. Lo cual fue bueno, porque Izuku estaba en shock y aparte de pedir agua instintivamente una vez más, no sentía que pudiera hacer nada en ese momento. Se quedó allí tendido en el agua durante lo que pareció una eternidad, simplemente respirando, antes de que finalmente comenzara a recuperarse del shock. Intentó levantarse, asegurándose de no poner ningún peso sobre la pierna que todavía le dolía como si le hubieran arrancado toda la piel. Apoyándose contra el borde del agua y recargándose contra la pared de tierra fangosa, suspiró y miró hacia abajo a su peculiaridad, que todavía cubría su pierna mientras prácticamente flotaba en el agua. Entonces, el líquido negro flotaba, interesante, eso significaba, estaba realmente tomando notas, justo después de casi perder el pie. Idiota. Estúpido idiota. Había aprendido hacía semanas que no podía confiar en sí mismo para no romper cosas al saltar. Aún así, lo hizo de todos modos, casi lisiándose en el intento. Al menos esperaba que solo fuera por poco. Lo asaltó la horrible idea de que tal vez el don no pudiera curar el daño interno, entonces lo aplastó con fuerza. Se curaría de esto. Aprendería y no volvería a hacerlo. Ahora solo tenía que salir del río, descansar y dejar que el factor curativo hiciera efecto, lo arreglara, luego volvería a casa. Miró hacia la pared, al menos a 3 metros de la superficie del agua. Él no iba a poder escalar eso con un solo pie. Bueno, entonces, un nuevo plan. Se quedaría allí sentado en el agua, empapado en la oscuridad, hasta que sanara lo suficiente para levantarse. Luego, se iría a casa. Y se suponía que pronto volvería a casa. Genial. Como su teléfono estaba en una bolsa en un árbol, no tendría forma de llamarla y decirle que llegaría tarde. Ella estaría preocupada por él. Izuku se golpeó la cabeza contra el muro de tierra, frustrado.
Dios mío, era un idiota. Había aprendido esta lección en su primer día, pero aparentemente, después de haber evitado el problema con éxito durante más de un mes, había olvidado por qué cambiaba constantemente los lugares de partida en primer lugar. Era para no romper cosas constantemente al saltar. Como hizo con el tronco. Pero no, era un idiota que, vulnerabilidad. Izuku se detuvo en seco, sus peculiaridades advirtiéndole del aparente peligro, justo antes de que sonara una voz desde arriba. ¿Necesitas ayuda, chico? La voz era áspera, profunda e intimidante. Izuku miró hacia arriba y miró al que hablaba. En el lado opuesto del río, en la cima del barranco, se encontraba un hombre alto, vestido con una armadura negra y roja como la sangre, cubriendo su rostro había una capucha como una máscara con pupilas tan rojas como su armadura, y en su frente, tenía dos cuernos como de demonio. En conjunto, parecía terriblemente intimidante, parado allí, mirándolo desde arriba, cubierto de sombras y solo iluminado por la luna. Izuku lo miró en silencio, en estado de shock y miedo, hasta que la realidad se impuso. El tipo era obviamente un héroe, acudiendo en ayuda de alguien necesitado. Ese necesitado era él. Las palabras le fallaron, por lo que simplemente asintió, demasiado avergonzado para hablar. El hombre saltó y aterrizó de pie en el agua sin ninguna dificultad particular. Se inclinó e inspeccionó la pierna de Izuku. Eso es malo. Bastante malo. Supongo que este líquido es tu don, ¿no? Izuku ignoró por un momento cómo aparentemente acababa de ver a través de su líquido e inspeccionó la pierna y simplemente respondió sí. Está curando la herida. ¿También tienes poderes curativos? También. El hombre lo miró a los ojos. Dios, esos ojos rojos y sin pupilas eran desconcertantes. Tienes que tener una fuerza y una durabilidad increíbles. Si no tuvieras la primera, nunca podrías moverte como lo hiciste. Desde luego, no habrías roto esa cosa solo usándola como trampolín. Señaló con el pulgar los pedazos del tronco que antes estaba entero. Y si no tuvieras la segunda, te habrían arrancado la pierna o la habrían aplastado tan fuerte que ya ni siquiera parecería un pie. Se le heló la sangre. ¿Estabas viendo eso? ¿Era este tipo un acosador? ¿Un secuestrador? ¿Qué demonios iba a hacer? No podía luchar así, no te lo tomes como algo personal, chico. Observo a mucha gente a mi alrededor desde bastante lejos, quiera o no. Oh. Era solo su peculiaridad. Se relajó de nuevo. ¿Entonces tienes alguna peculiaridad de observación a gran escala? Esa es una forma de decirlo. De todos modos, podemos continuar esta charla después de salir del agua. Antes de que pudiera discutir, el hombre levantó a Izuku y se lo cargó al hombro, ante las protestas de Izuku y un gruñido de dolor por la pierna. La ira lo invadió. Su don estaba furioso por el cambio repentino. Lo siento si esto duele un poco. Luego, con una velocidad asombrosa, cruzó el río y comenzó a trepar por la ladera con una sola mano sin problema, con Izuku aún colgado al hombro. Una vez arriba, descolgó con cuidado a Izuku y lo recostó contra un árbol, asegurándose de que su pierna derecha descansara sobre una raíz y que su pie no tocara el suelo. Luego el héroe se dirigió a otro árbol para recoger algo. Izuku parpadeó y luego se dio cuenta de que era su bolso. Pensé que podrías necesitar esto. Por si quieres llamar a casa. Ya sea que te lleve a un hospital o que te cures por tu cuenta, me imagino que llegarás tarde a casa esta noche. Izuku tomó la bolsa, pero no sacó su teléfono todavía, sino que miró fijamente al hombre. ¿Tengo una opción? Claro. Si quieres que te lleve a un hospital, lo haré. Claro, eso significaría que tendrías que explicar cómo te lastimaste. Puede que me equivoque, pero no me pareces tan mentiroso, así que supongo que podrías decir algo de lo que luego te arrepientas. Izuku se mordió el labio y luego abrió la boca para hablar. Entonces lo comprendió. Era un héroe profesional, que lo había visto entrenar. Usando su don. Mierda. Mierda. Espera. Le había dado una opción. ¿No me vas a arrestar? Dijo, con la esperanza de que esta noche no fuera a empeorar. Chico, si arrestara a cada nuevo candidato a héroe que veo tomándose libertades al entrenar sus peculiaridades, nunca lograría nada. Hizo un gesto con el brazo hacia el bosque. ¿Crees que eres el primer niño que ha pensado en ir al bosque a entrenar su don? Ni hablar. Me lo encuentro al menos una vez al mes. Izuku se sintió como un idiota. Claro que era común. Era el lugar más obvio que alguien usaría para esto. Algún héroe lo descubriría tarde o temprano. Siguió un breve silencio antes de que el héroe rompiera el silencio. ¿Y bien, chico?
¿Quieres ir al hospital? ¿O prefieres curarte tú mismo? Izuku lo miró fijamente y luego sacó su teléfono. Lo haré yo mismo. Dudó entre llamar a su madre o simplemente enviarle un mensaje. Decidió enviarle un mensaje. Sería más sencillo. Le explicaría más al llegar a casa. Hola mamá, estaré fuera hasta tarde esta noche. Pasó el pulgar sobre el botón de enviar, debatiendo si debía escribir más. ¿Qué más podía enviar en un mensaje corto? ¿Que se había roto el pie y tuvo que quedarse fuera para curarse? No, eso era algo que tendría que hablar en persona. Envió el mensaje y luego apagó el teléfono. Mientras guardaba el teléfono en el bolso, se dio cuenta con incredulidad de que el héroe se había sentado frente a él, apoyado contra un árbol. ¿Tú, te quedas? Claro que me quedo. ¿Qué? ¿Crees que te voy a dejar aquí? ¿Sola? ¿De noche? ¿Con un pie roto y sin escapatoria si algo pasara? Sí, cuando lo expresó así, hizo que la idea de que se fuera pareciera un tanto y poco heroica. ¿No necesitas ir a patrullar por si hay alguien a quien necesites ayudar? Estoy ayudando a alguien que lo necesita. Izuku parpadeó y se quedó mirando al hombre. Entonces empezó a llorar. Rápidamente empezó a intentar secarse las lágrimas. Idiota. Estaba completamente mojado. Solo se frotó la cara con más agua. El héroe se levantó, se acercó a él, se arrodilló y le puso suavemente una mano sobre el hombro. ¿Cómo te sientes, niño? La voz ahora era mucho más suave, más llena de compasión. ¿Cómo se sentía? Ya no tenía ni idea. Se sintió humillado por haber arruinado todo tan gravemente y necesitar ayuda para siquiera salir de un río poco profundo. Estaba enojado consigo mismo por haber olvidado una lección que aprendió el primer día allí, por haber olvidado una lección tan simple que fácilmente habría evitado todo esto. También sintió una alegría increíble, una alegría, que alguien, que cualquiera que no fuera su madre, se preocupara lo suficiente como para preguntarle cómo se sentía. Si estaba bien o no. Era tan estúpido. Pero, de alguna manera, lo hacía sentir tan feliz. Como si realmente importara. Era una pregunta simple, pero, de alguna manera, el solo hecho de escuchar a alguien, a un completo desconocido, preguntándosela sin una pizca de burla le trajo tanta felicidad. Después de hurgar un poco en su cinturón, Izuku se dio cuenta de que llevaba un cinturón lleno de bolsas. El hombre sacó algo que parecía un trapo de limpieza, aunque completamente limpio, y se lo entregó sin decir palabra a Izuku, quien lo agarró y comenzó a secarse la cara para limpiarse las lágrimas. Gracias y no hay problema, chico. Además, quédatelo si quieres. Se atragantó. Eso no. Gracias por preocuparte. El hombre lo miró fijamente a los ojos, con esos ojos rojos y sin pupilas. El hombre no respondió, pero mantuvo su mano sobre el hombro de Izuku, firme pero suavemente. Después de que Izuku finalmente se calmó por completo, finalmente habló de nuevo. ¿Quieres hablar de ello? Casi lo hizo. Casi le contó todo. Sobre Katsuki, su vida, cómo había sido un inútil la mayor parte de ella, y cómo, incluso con su don, de alguna manera se las arreglaba para arruinarlo todo, su culpa por ser un hijo terrible que hacía que su madre se preocupara por él todo el tiempo. No, pero gracias por preguntar. Si quieres leer antes del lanzamiento público o simplemente quieres apoyarme, puedes unirte a mi Patreon. p@treon.com/un comentario 0 comentarios. Votar capítulo 12. Veneno. Capítulo 12. Palo tercero. ¿Seguro que no quieres fuego? Los dos volvieron a sentarse uno frente al otro, apoyados contra los árboles. Sí, ya no me molesta tanto el frío. Bueno, eso no era del todo cierto. Aún le afectaban las temperaturas gélidas, pero al principio de su entrenamiento descubrió que no le afectaba simplemente estar mojado por la noche. Su don había estado bastante errático esta noche. Desde que conocieron a este héroe, había estado en todas partes. Furia, sospecha, molestia. Al mencionar el fuego, la ira regresó. Esta peculiaridad tuya es toda una multitarea. Él se sonrojó. No es tan especial. Solo una peculiaridad de fuerza general, en realidad. No, desde luego que no. La fuerza en sí es bastante decente, pero la curación es extremadamente rara, incluso entre los dones que la cubren exclusivamente, y mucho menos entre quienes solo la tienen como poder secundario. Izuku se sonrojó aún más. Un héroe profesional estaba alabando su don. Un auténtico héroe profesional. La resistencia al frío tampoco es algo desdeñable. Es mucho más útil de lo que crees. En invierno, incluso la resistencia pasiva al frío es una mejora considerable respecto a lo estándar.
Bueno, no es que Izuku no lo supiera, pero oírlo de un profesional lo hacía parecer real. No algo que solo se lee en Dios. Entonces, ¿crees que tengo posibilidades de ser un héroe? El hombre lo miró con una mirada y algo inquisitiva. ¿Por qué quieres ser un niño héroe? Se quedó un poco desconcertado, pero respondió honestamente. Para ayudar a la gente, ¿cómo hiciste tú esta noche? Se sonrojó furiosamente al decirlo, pero era cierto. Esto era lo que él quería ser. Alguien que ayudara a quienes lo necesitaban. El hombre dio una pequeña sonrisa. Me halaga ser la inspiración de alguien, pero seguramente tuviste alguna otra inspiración antes de esta noche. Sí, lo hice. Bueno, es un poco estúpido, pero, quería ser un héroe desde que tenía 4 años, me arriesgaré y adivinaré que tu inspiración fue All Might, ¿no? Sí. Sonrió al recordar el vídeo debut de All Might. Luego se desvaneció al recordar lo que vino después. Sí, fuiste muy tardío en desarrollarte, ¿verdad? Con tu peculiaridad, quiero decir. La cabeza de Izuku se levantó de golpe mientras miraba fijamente la boca del hombre boquiabierta. ¿Cómo lo supiste? Había muchas señales. Por un lado, entrenas muchísimo más para dominar lo básico de lo que cualquiera que creció con tu peculiaridad podría razonablemente. En particular, tu total incapacidad para dar un puñetazo que no sea con toda tu fuerza y una tablatura realmente llama la atención. Los niños con peculiaridades de fuerza aprenden muy rápido de pequeños a controlar la fuerza con la que golpean. Es mucho más difícil aprenderlo si tienes que hacerlo en la adolescencia. Tú sabes mucho sobre estas cosas. He vivido bastante tiempo. En mi profesión se aprenden muchas cosas. Un breve silencio, luego, y para responder a tu pregunta anterior, niño, creo que tienes una oportunidad de ser un héroe. La respiración de Izuku se detuvo. Tu don es bastante bueno, aún necesitas mejorar bastante tus golpes, pero, francamente, nunca me han importado mucho. Es la motivación de un hombre y lo que hace con ella lo que define quién es. No si es lo suficientemente fuerte como para haber alcanzado un rango. Izuku lo miró fijamente, con lágrimas formándose. De nuevo en sus ojos. Intentó contenerlas, pero aún así salieron. Esta vez, sin embargo, no se sentía triste ni conflictuado. Solo, aliviado. Increíblemente aliviado. Su peculiaridad era horriblemente confusa. Siguió otro silencio, donde Izuku terminó de llorar y secarse las lágrimas. Entonces algo lo golpeó. Espera, ¿cuánto tiempo llevas observándome? Hoy no di puñetazos. 4 días, admitió. He estado patrullando al sur de este bosque toda la semana. No eras precisamente discreto ni difícil de vigilar, solo en el bosque, corriendo como un guepardo. Dios mío, Izuku tuvo suerte de que este tipo no hubiera decidido llamar a la policía o arrestarlo. Izuku parpadeó. Lo siento mucho, pero acabo de darme cuenta, nunca pregunté tu nombre. Hizo una mueca. ¿Se dio cuenta ahora y lo soltó sin pensarlo? Al héroe no pareció importarle. Creo que sería mejor que no nos pongamos nombres, chico. Si nunca supiera tu nombre, no mentiría si alguien me preguntara el nombre de un adolescente de pelo verde que es un poco liberal con la ley mientras entrena. Pero, si necesitas llamarme de alguna manera, puedes llamarme Stick, por ahora. Se arriesgó a suponer que el nombre provenía de los 2 palos que llevaba en una funda en el cinturón. No hay problema. Quédate. Siguió un breve silencio, pero de alguna manera no parecía hostil ni forzado. Entonces, ¿cómo supiste que me inspiré en All Might? Sentía genuina curiosidad. Tenía camisetas de All Might, claro, pero no las usaba para entrenar. Lo único que llevaba consigo era un conjunto de ropa muy descolorida que usaba para entrenar, sus llaves, su libreta negra y su teléfono. Bueno, no lo malinterpretes, pero 9 de cada héroe que he conocido en este país se inspiraron en All Might para convertirse en héroes. Eso y sonaba bastante bien. Espera, ¿no eres de Japón? No. Vaya. Tu japonés es realmente bueno, a pesar de no ser tu lengua materna. Y así fue, Stick hablaba japonés perfectamente, estaba seguro de que era un nativo de Tokio. Eso me han dicho. Siguió un breve silencio, pero esta vez fue Stick quien lo rompió. Es una tierra pacífica, este imperio de Japón. No estaba completamente seguro de cómo responder a eso. ¿No hay paz en tu tierra natal? No. No ha habido paz verdadera allí desde el comienzo del 2.º milenio. Siempre hay algo que sale mal. Él suspiró. Pero no dejes que mis preocupaciones te preocupen. ¿Cómo está tu pie? Izuku parpadeó. Ah, sí, la razón por la que seguían allí. Movió un poco los dedos del pie.
El dolor le recorrió el pie de inmediato. No era nada comparado con el dolor de colocárselo en su sitio, pero aún así era intenso. Aún está bastante mal. Stig miró fijamente su pie, todavía cubierto de líquido negro. La recuperación es bastante rápida. Creo que podrás caminar con ayuda en unas 3 horas. Entonces, las 2. Genial. De verdad que iba a pasar el resto de la noche aquí antes de llegar a casa. Izuku suspiró. El viaje de regreso a su casa duró unas 3 horas y media. Eran las 5:17 cuando Stick y él llegaron a las escaleras de su apartamento. Afortunadamente, el dolor en la pierna había empezado a disminuir. No podía apoyarse demasiado, pero al menos ya podía caminar. Aunque despacio. En las escaleras, se giró para despedirse de Styx. Gracias por toda la ayuda. No hay problema, chico. Una última cosa, antes de dejarte con lo tuyo. ¿Sí? Golpear. Tu entrenamiento actual no va a funcionar. Si quieres controlarlos, necesitas algo que no sea tan débil que se rompa al instante al aplicarle fuerza, pero que tampoco sea tan rígido que solo se rompa al aplicar fuerza. Bueno, ¿y qué necesito entonces? Parece que tienes algo en mente. Lo que necesitas, niño, es un saco de boxeo. Izuku parpadeó. Eso era tan simple y obvio que no podía comprender por qué no lo había pensado él mismo. Cómo iba a comprarse un saco de boxeo era otra historia, pero era un buen consejo. Mucho mejor que seguir golpeando piedras. Gracias por el Izuku parpadeó. Había mirado hacia abajo durante un par de segundos para considerar el consejo, y en ese tiempo, Stick había desaparecido repentinamente en el aire. Se quedó allí parado, mirándolo un momento. Luego se dio la vuelta y emprendió el lento y algo doloroso viaje hacia su apartamento. Al llegar a la puerta, comprobó cuidadosamente si estaba abierta. Fue. Eso significaba que mamá todavía estaba despierta esperándolo. Se quedó allí un segundo, contemplándolo, y luego entró para hablar con su madre. Esto iba a ser bastante malo, no le cabía duda. Si quieres leer antes del lanzamiento público o simplemente quieres apoyarme, puedes unirte a mi Patreon. p@patreon.com/un comentario 0 comentarios. Votar capítulo 13. Veneno. Capítulo 13. Pausa. Primero, Izuku nunca había estado castigado antes. Técnicamente, aún no lo habían castigado, pero debía quedarse en casa el resto de la semana para recuperarse del daño en el pie. Su madre lo había controlado. Con mucho más éxito que Izuku con el tronco. Su madre lo había visto sucio, mojado, cojeando y con un zapato destrozado, tal como él esperaba. Sin embargo, no fue hasta que le contó lo sucedido que llegaron las obras de la inundación, y ella lo abrazó entre lágrimas. Había intentado restarle importancia con la rapidez con la que se había curado su lesión, pero, francamente, fue como si, en cuanto puso un pie en su casa, se hubiera quedado sin energía. Esto le había añadido la sensación y el aspecto de una batería agotada y rota, además de sus otros problemas, mientras hablaba con su madre e intentaba calmarla. Al final, le ordenó que se fuera a la cama después de una ducha rápida para limpiarse. El agua caliente no hizo nada para reactivarlo, descansar y recuperarse. Izuku se había sentido increíblemente culpable al saber que la había preocupado tanto, debido a sus propios errores estúpidos. Ni siquiera había considerado que debía tener clases en unas horas antes de que su cabeza tocara la almohada. Luego, fue un pensamiento fugaz en su cabeza antes de quedarse dormido. Cuando despertó de nuevo, el dolor en el pie de Izuku se había atenuado hasta convertirse en un dolor sordo. Al menos mientras estaba acostado. Probablemente le dolería más al caminar. Sin embargo, lo primero que golpeó a Izuku al recobrar el conocimiento no fue su pierna. Izuku se sentía agotado, como si lo hubieran escurrido una y otra vez hasta que no le quedara ni una gota de agua. Luego lo hubieran tirado al sol para que lo asaran. Tenía que ir a comer algo. ¿Qué hora era? Echó un vistazo a un reloj de pared Olmig que había tenido durante años. Eran las 22:13. Había dormido unas 16 horas seguidas. Vaya, qué cansado estaba. Bueno, y seguía así. Se obligó a sentarse derecho en la cama, luego, con un poco de vacilación, lentamente extendió las piernas hacia un lado y, esperando sentir dolor, las bajó al suelo. Bueno, tenía razón, sintió una punzada de dolor, pero, francamente, no era nada comparado con lo que había sentido la noche anterior. Desde luego, no era nada comparado con lo agotado que se sentía. Tenía que ir a comer algo. Cualquier cosa.
Mientras se ponía de pie, intentando hacer todo lo posible por ignorar la pierna, cruzó la habitación y abrió la puerta. Podía oír sonidos de la sala, así que su madre estaba despierta. Parecía que estaba viendo la televisión. Con su pierna todavía cubierta de líquido negro, Izuku caminó vacilante junto a la fea puerta de su baño. Izuku la había hecho demasiado corta para que no encajara completamente en el marco de la puerta, y sin pintura, no había forma de ocultar lo vieja y usada que estaba, sin importar cuánto la hubiera limpiado, y abrió la puerta de la sala de estar. Como había sospechado, su madre efectivamente estaba mirando televisión, aunque giró la cabeza en el momento en que él entró. Luego se puso de pie de un salto. Izuku. Cariño, ¿cómo te sientes? Se sonrojó y se rascó torpemente la parte posterior de la cabeza. Estoy bien, mamá. Solo un poco cansada y con hambre. Ella rápidamente lo guió hasta el sofá en el que había estado sentada recientemente y lo ayudó a sentarse. Te prepararé algo, cariño. Relájate y tómatelo con calma, ¿de acuerdo? Mientras se dirigía a la cocina y comenzaba a preparar algo, Izuku preguntó. ¿Qué pasa con la escuela? Llamé y te dije que estabas enferma, cariño, y que no asistirías a la escuela durante el resto de la semana. Oh. Sí, tenía sentido. De verdad estaba enfermo después de todo. Quizás no con la típica enfermedad de un estudiante de secundaria, pero aún así enfermo. Después de eso, surgió un silencio incómodo, mientras Inko preparaba la comida y Izuku miraba distraídamente la televisión. Inko preparaba comida. Era lo que hacía. Era lo que había hecho durante una década. No es que le molestara hacerlo, al contrario, había llegado a disfrutar de la paz del hogar. Pero pocas veces se había sentido tan inútil como ahora. Ella también había sido inútil anoche. Lo único que podía hacer era esperar a Izuku toda la noche y enviarle constantemente mensajes que no respondía. Había estado muy enfadada por eso, preocupada de que algo le hubiera pasado, pero toda su rabia se había disipado en cuanto Izuku llegó a casa como lo hizo, sucio, temblando y con la pierna así. Solo le quedaba preocupación y preocupación por su estado. Fue una revelación cuando ella sentó a su hijo y escuchó su historia. No era que Inko no comprendiera los riesgos potenciales que implicaban los sueños de Izuku. Los héroes a veces salían heridos. Sin embargo, era completamente diferente oírlo a que le pasara a su hijo. Y ni siquiera fue un ataque de un villano, sino un simple accidente de entrenamiento. Algo que fácilmente podría haber ocurrido en la escuela y haberlo dejado lisiado de por vida, o al menos haberlo dejado cojo para siempre. Sin embargo, ahora caminaba con relativa facilidad solo un día después del accidente. Su padre se había dislocado un brazo una vez, y tardó medio año en recuperarse. Francamente, su brazo nunca volvió a ser el mismo durante el resto de su vida. En realidad, no era posible recuperarse del todo de una extremidad dislocada. Era una lesión permanente que nunca sanaba del todo. A menos que tuvieras una peculiaridad regenerativa o te curaras gracias a una. Sin embargo, su bebé casi se sobreponía a una dislocación mucho peor en menos de 2 días. Fue un momento que realmente le hizo comprender a Inko que su bebé tenía una peculiaridad y que iba a hacer realidad sus sueños. Fue algo que la hizo increíblemente feliz y aterrorizada. La comida está lista, cariño. Izuku giró la cabeza y la miró, con la vista fija en la comida. Dios mío, debía de tener hambre. Después de sentarse, Izuku comenzó a devorar su comida a una velocidad asombrosa, con Inko simplemente mirándolo, todavía preocupada. Izuku, bendito sea, notó su mirada preocupada, y después de devorar un pescado, preguntó. Estoy bien, mamá. Honestamente, estoy bien. Estoy un poco adolorido y todavía me duele un poco la pierna, pero se está desvaneciendo. Era honesto, su hijo siempre lo era. Pero la pierna no era el problema, en realidad no. Suspiró. Solo, come finlandés. En cuanto termines, tenemos cosas de las que hablar. Incluso antes de ayer, había estado postergando el asunto debido a los acontecimientos recientes. Debería haberlo hablado con Izuku hacía semanas. Sin embargo, lo había estado posponiendo. No estaba segura de por qué no hasta ayer. O esta mañana, según cómo se viera. Tenía miedo del cambio, de que esta pequeña vida que había estado construyendo para sí misma e Izuku se trastocara por completo. A Inko no le gustaba que su vida se trastocara. Ya le había pasado antes, y nunca había sido algo bueno. Pero esta vez, sería ella misma quien lo hiciera. No algo que escapara a su control. Izuku no estaba seguro de qué quería hablarle su madre, pero tenía miedo. Temía que ya no le permitieran entrenar.
Al menos, la sensación de agotamiento desapareció con la comida. Algo era algo. No sé muy bien por dónde empezar, Izuku. Hay muchas cosas de las que quiero hablarte. Tanto sobre el ayer, como sobre el futuro. Ella suspiró. Lo primero que quiero preguntar es por qué no me llamaste ayer, en lugar de simplemente enviarme un mensaje. Yo no quería preocuparte, estaba muy preocupado, Izuku. Él hizo una mueca. Te envié literalmente más de 100 mensajes rogándote que me llamaras. Estaba aterrorizada de que hubiera sucedido algo terrible, como que te habían secuestrado o algo peor. Escuchar a su madre decirlo en voz alta hizo que Izuku se sintiera aún más culpable por haber cometido un error. ¿De verdad creías que no lo entendería si me hubieras llamado y me lo hubieras explicado? Sí, me habría preocupado muchísimo, pero al menos habría sabido qué estaba pasando, y eso es algo con lo que puedes lidiar. Lo siento, es que, no quería que, oírla decirlo así lo hizo sentir como un imbécil. Como si pensara que su madre no sería capaz de soportar ninguna mala noticia. Dios mío, era un hijo terrible. Si quieres leer antes del lanzamiento público o simplemente quieres apoyarme, puedes unirte a mi Patreon. p@treon.com/un comentario 0 comentarios. Votar capítulo 14. Veneno. Capítulo 14. Pausa segundo. Lo siento, es que, no quería que, oírla decirlo así lo hizo sentir como un imbécil. Como si pensara que su madre no sería capaz de soportar ninguna mala noticia. Dios mío, era un hijo terrible. Inko lo miró con una mirada que era entre severa, triste, compasiva y preocupada, todo al mismo tiempo. Pero y lo peor, Izuku, es que si hubieras llamado, fácilmente podría haberte ayudado a llegar a casa, en lugar de quedarme aquí sentada preocupándome por ti. Pero no tenemos coche ni dinero para un taxi. Tengo amigos, Izuku. Tu padre también tiene viejos amigos en la ciudad. Cualquiera de ellos habría estado dispuesto a ir al parque a recogerte. A Izuku se le paró la cabeza por un momento. Entonces se sintió realmente un imbécil. Claro que alguna amiga de su madre habría estado dispuesta a recogerlo, pero estaba tan acostumbrado a que no tuvieran coche ni pudieran tomar un taxi, que ni siquiera lo había considerado. Tú, no te diste cuenta de que era una opción, ¿verdad? No. Inko suspiró y la tensión desapareció visiblemente de su rostro. Agradezco que Stixan te haya ayudado en el bosque y se haya asegurado de que llegaras a casa sano y salvo una vez que pudiste caminar de nuevo. Pero habría sido mejor que hubieras llegado a casa para que pudieras recuperarte en la cama. Lo cual era una opción muy posible y lo habrías sabido si me hubieras llamado. Él no dijo nada en respuesta, solo se mordió el labio y se maldijo por ser un idiota. Solo, no lo vuelvas a hacer, ¿de acuerdo? Si pasa algo y necesitas ayuda, dímelo. No lo ocultes pensando que se te pasará. Nunca pasa, cariño. Nunca. Él la miró. Entonces, empezó a llorar mientras respondía. Está bien, mamá y no lo volveré a hacer. Oh, cariño, y ella tomó su mano y le dio una de esas sonrisas reconfortantes que tanto le gustaban. Esta vez fue Izuku quien rompió el silencio. Realmente no quería hacerlo. Al menos no ahora. Habría sido más inteligente hablar de ello más adelante en la semana. Pero tenía que quitárselo de encima. Yo también tengo algo que decir. No es algo que quisiera mencionar tan pronto después de mi lesión en la pierna, pero, bueno, como dijiste, fingir que el problema no existe no lo solucionará. La mirada de Inko cambió a más severa, como si se estuviera obligando a sí misma a ser más tranquila y más seria. ¿Cuál es el problema? Bueno, Stixan me planteó un gran problema. Cuando elegí el bosque como lugar de entrenamiento, pensé que estaba muy apartado y que nadie lo notaría. Pero, estaba completamente equivocado. Como señaló Stixan, ese es literalmente el primer lugar donde entrenan quienes quieren ser héroes. Es obvio para cualquier héroe profesional con experiencia. Si vuelvo a entrenar allí con regularidad, tarde o temprano, otro héroe profesional se fijará en mí. Probablemente, uno que no sea tan indulgente como Stixan. Inko se sentó en silencio mientras hablaba, y solo habló cuando terminó. Entonces, ¿qué planeas hacer? No sé. Tendré que buscar otro sitio. Probablemente aún más lejos. Izuku hizo una mueca ante la expresión de su madre cuando dijo eso, pero después de un breve debate interno, ella suspiró. Si es así, pues así es. Pero te quedarás en casa el resto de la semana. Cuando vuelvas a salir, quiero que tu pie esté completamente curado y sin ninguna duda. Me parece bien. Dudó antes de hablar.
Era una pregunta que tenía que hacerle, tenía que saberlo, aunque pareciera que ella ya lo había aprobado. Entonces, ¿me dejarás entrenar? Incluso después de, bueno, esto. Ella lo miró fijamente por un rato en silencio, mientras Izuku se movía inquieto en el lugar, luego suspiró. Sí. Un peso se levantó de los hombros de Izuku. Ella dudó un momento antes de continuar. Además, respecto a encontrar un nuevo lugar de entrenamiento para ti, probablemente podría conseguir que alguien te lleve. Aunque eso dependería mucho del día. Es algo en lo que trabajar. Supongo que hay tiempo de sobra. Él se rió torpemente. Sí, la hay. Su madre no volvió exactamente a estar alegre, pero su sonrisa sí regresó. Además, hay algo que quiero decirte desde hace tiempo. ¿Qué? Hace aproximadamente un mes, recibí una oferta de trabajo. ¿En serio? ¿Otra vez como abogado? Sí. Eso, fue inesperado. Izuku no estaba tan bien informado sobre la antigua carrera de su madre como podría haberlo estado, no había sido una desde que tenía 6 años, pero sabía que su decisión de dejar el negocio no era la que ella deseaba. Los bufetes de abogados la habían incluido en la lista negra, sin perder técnicamente su licencia, después del cierre de su antiguo bufete. No sabía por qué lo habían cerrado, pero sabía que su madre había quedado devastada por ello. También fue un momento que marcó el primer cambio financiero en su vida, ya que se mudaron de su antigua casa a su apartamento actual. Fue también el evento que llevó a su padre a trabajar en el extranjero para mantenerlos a flote. El segundo cambio fue que su padre fue degradado por algo, lo que había reducido drásticamente la cantidad de dinero que gastaban hace unos 2 años. Está en Yokohama. Oh. Bueno, no es tan malo como podría ser. O sea, podría haber sido en Tokio. Habría estado 3 veces más lejos. Inko lo miró con cierta tristeza. Aún así significa que las cosas cambiarán, cariño. No siempre estaré aquí cuando vuelvas a casa. Izuku se sonrojó. Ya no soy un niño pequeño, mamá. Sí, no lo eres. Aunque tampoco eres del todo adulta, como lo demostraste ayer. Hizo una mueca, pero no discutió. Para ser sincera, cariño, no me hacía mucha ilusión aceptar el trabajo. La verdad es que no. Me preocupaba dejarte en casa sin mí. Se sonrojó de nuevo. Pero entonces, después de que descubriste tu don, cambiaste. Yo no he cambiado. Tienes. Mucho. Ella le sonrió, una sonrisa que Izuku no reconoció al instante, pero que finalmente se dio cuenta de que era orgullo. Sinceramente, cariño, has cambiado muchísimo este último mes. Ahora eres feliz. Sales a la calle todos los días con una sonrisa. Has empezado a tomarte el futuro mucho más en serio que antes. Su sonrisa se hizo aún más radiante. A Izuku le resultaba extraño. Que lo elogiaran por salir a entrenar y hacer sus cosas de siempre. ¿De verdad era tan diferente ahora? No se sentía diferente. Bueno, excepto por lo relacionado con Katsuki y su escuela. Eso era diferente. Realmente diferente. Y durante sus entrenamientos se sentía más vivo de una forma que nunca antes se había sentido, y sí, era un poco diferente ahora, ¿no? Entonces, ¿aceptarás el trabajo? Sí. Lo he hablado con tu padre, y está de acuerdo en que es lo mejor. Para empezar, Izuku, si de verdad quieres convertirte en un profesional, te ayudará muchísimo tener una base financiera más estable desde la que trabajar. Bueno, eso era muy cierto. Imágenes de un saco de boxeo le vinieron a la mente. Y quizá también de no tener una puerta de baño que literalmente había sacado de un montón de basura. Su madre entonces sonrió de felicidad y por un momento pareció que iba a decir algo. Luego se interrumpió y dijo. En fin, ya veremos cómo resulta. De todas formas, todavía faltan meses para que vuelva a trabajar. Ya lo arreglaremos antes. Había algo más en juego. A juzgar por la sonrisa que su madre le dedicaba, estuvo a punto de decir algo completamente distinto, pero se contuvo y zanjó el tema prematuramente. Una parte de él quería cavar más profundo, pero otra parte, la parte que siempre le decía que fuera cauteloso, le decía que no tentara a la suerte más de lo que lo había hecho con esa conversación de entrenamiento. Si mamá tenía algo más que decirle, lo haría a su debido tiempo. Si quieres leer antes del lanzamiento público o simplemente quieres apoyarme, puedes unirte a mi Patreon. p@patreon.com/un comentario 0 comentarios. Votar capítulo 15. Veneno. Capítulo 15. Pausa tercero. Izuku estaba acostado en la cama leyendo una larga lista de héroes. En ese momento no tenía nada más que hacer.
A diferencia de su madre, que solo había dormido 6 horas después de que él regresó a casa, y por eso le resultó relativamente fácil volver al ritmo normal, Izuku se sintió tan despierto como nunca antes. Lo cual significaba que, en lugar de dormir, estaba acostado en la cama mirando su teléfono. Sabía lógicamente que no debería intentar averiguar quién era realmente Stick, pero su curiosidad y su nivel casi de adicción a tratar de averiguar todo lo que pudiera sobre cualquier héroe que conociera impulsaron su búsqueda del hombre de la capucha roja. No es que tuviera suerte. Para empezar, Stick no era japonés, lo que significaba que buscar en listas japonesas de héroes no era muy probable que encontrara resultados. A menos que fuera inmigrante, Stick no figuraría en ninguna lista. Incluso si hubiera sido japonés, habría miles de héroes solo en Japón. Una lista bastante extensa para explorar, dado que no tenía nombre. Aún así lo hizo. Después de 4 horas, abandonó las listas japonesas y repasó las de Estados Unidos, el país con el mayor registro de superhéroes del mundo. Si Izuku tuvo problemas con la lista japonesa de candidatos, esto quedó eclipsado por el mar de candidatos estadounidenses. Literalmente, cientos de candidatos que cumplían los criterios de 1. Armadura roja y negra, 2. Peculiaridad sensorial y 3. Altura. Cuando el reloj marcó las 8 horas aún no había encontrado nada. Después, llegó China, el país con la segunda mayor población de héroes, y en tercer lugar, India. Admitía que sabía que era un poco estúpido buscar primero en los países más grandes. Nunca había pensado en Estados Unidos como un país que pudiera describirse como una tierra sin paz. Ni China, francamente. Fue en Estados Unidos donde se fundó el nuevo orden mundial tras el colapso social provocado por las peculiaridades, pero pocos países se habían reconstruido con ese orden tan rápidamente como China y Japón. Aún así, era esto o buscar por países al azar. Recorrería la lista de arriba a abajo, rezando por no pasar por alto a Stick entre los miles de tipos que revisó. La triste realidad era que era muy posible que Izuku ya lo hubiera extrañado y no se hubiera dado cuenta. Si Stick hubiera usado otro disfraz antes, fácilmente habría visto una foto de él y no se hubiera dado cuenta. Pero era esto o rendirse en la búsqueda. Si Izuku fracasaba, no sería por falta de intentos. Después del desayuno a las 8, seguía sin haber nada. Se lanzó a recorrer los países europeos. Sin resultado. 14-21, se trasladó a África. Eso le llevó literalmente el resto del día, sin contar la cena. Antes de acostarse, viajó a Sudamérica, y aún estaba explorando Brasil mientras se quedaba dormido. En definitiva, a pesar de no haberse movido mucho, había sido uno de los períodos de investigación más activos de la vida de Izuku hasta la fecha. También había sido uno de los más infructuosos. Como descubriría 2 días después, tras haber revisado literalmente todas las listas oficiales de héroes públicos del planeta, todo había sido una enorme pérdida de tiempo. No aprendió nada sobre Stick. Lo que sí aprendió esa semana fue cuánto tiempo llevaba reparar por completo un pie torcido 90 grados hacia un lado. Aproximadamente 2 días y medio. Lo anotó en su libro negro, y en cuanto a sus poderes, fue lo único que Izuku aprendió esa semana. La ironía de que pasara una semana entera dedicado a sus poderes curativos no le pasó desapercibida. El resto de la semana se dedicó en general a estudiar más héroes con los que podría haberse topado en algún momento de su vida. Su peculiaridad volvió a ser ver películas antiguas una vez que su pie fue curado, y con él las emociones habituales corriendo por su cabeza. Lo que veía parecía no tener ni pies ni cabeza. A veces veía películas antiguas de samuráis, otras alguna película de anime al azar, otras historias de acción extranjeras. En una ocasión, se había visto toda la filmografía de Dragon Ball de una sola vez. Realmente no entendía sus gustos. A veces se preguntaba si siquiera entendía lo que decían en las películas. Parecía no importarle si la película estaba subtitulada o doblada. Eso concordaría con lo que especulaba en su libro negro. Solo parecía entenderlo la mitad del tiempo. El lunes, la vida de Izuku volvió a la normalidad. Había vuelto a la escuela después de quedarse en casa toda la semana y le habían dado una semana extra de tarea para compensar lo que se había perdido. Pero eso estaba bien. Su nuevo horario estaba bastante libre por el momento. Seguía buscando un lugar para entrenar, pero debido a la realidad de la situación, se vio obligado a reorganizar su régimen de entrenamiento. Si realmente iba a entrenar en un lugar tan lejos que necesitaba que alguien lo llevara hasta allí, no podía hacer su antigua rutina habitual de entrenar 3 horas al día. En cambio, realizaría un entrenamiento más concentrado.
Como el sábado y el viernes eran los únicos días en los que podía estar seguro de que alguien pudiera llevarlo, necesitaba concentrar todo su entrenamiento en esos 2 días específicamente. Pasaría todo el fin de semana entrenando, poniéndose al límite absoluto cada vez. Todavía faltaban unos 250 días para los exámenes de la escuela de héroes, pero si los quitabas y solo tomabas 2 días por semana, su cantidad de días de entrenamiento de repente se volvía mucho más ajustada. Por un lado, lo ponía nervioso, muy nervioso. Por otro lado, ya se había acostumbrado a su entrenamiento. Disfrutaba de él. Bueno, quizá era hora de llevarlo al siguiente nivel. Como mínimo, había aprendido de su primera amarga lección. Sin embargo, en ese momento, no pensaba en su futuro entrenamiento. Ni tampoco en sus deberes. No, en ese momento, Izuku estaba haciendo algo a lo que se había acostumbrado demasiado durante el último mes. Hurgar en la basura de otras personas. Más específicamente, estaba de regreso en la playa donde había desbloqueado por primera vez su don, arrancando las ruedas de los viejos autos arrojados aquí. Lógicamente, era la única opción realista. No tenía dinero para un saco de boxeo, y su madre no empezaría su nuevo trabajo hasta dentro de 4 meses. Incluso teniendo en cuenta que se trataba de un entrenamiento que podía realizar en casa en lugar de en cualquier otro sitio donde entrenara, aún era más de la mitad del tiempo que le quedaba antes de los exámenes. No podía esperar tanto. Así que tuvo que buscarse la vida de otra manera. Por suerte, YouTube le había explicado cómo. Un saco de boxeo independiente, hecho con neumáticos viejos, algunos pernos y tornillos para unirlos, y un montón de ladrillos viejos en el neumático más bajo y más grande para estabilizarlo con peso en la base. Fue un diseño fácil de hacer, lo único que realmente necesitaba traer era un destornillador para usar para hacer agujeros para los tornillos. El guía había dicho que usara un taladro eléctrico, pero no tenía uno, por lo que tendría que usar una fuerza sobrehumana y un palo de metal. Lo armaba aquí, luego lo llevaba a casa. Después iba a buscar ladrillos para la base. Gracias a Dios por la bendición de YouTube. Al principio, había pensado que tendría que rebuscar en la basura de los gimnasios, con la esperanza de que alguien tirara un saco de boxeo que no estuviera muy roto y que pudiera reparar, pero, francamente, esto era más fácil, más barato y no requería instalar nada para sujetarlo. En cambio, tenía una torre de neumáticos que podía reemplazar fácilmente si los destruía accidentalmente. Era más económico, fácil de reemplazar y, presumiblemente, efectivo para controlar sus golpes. Realmente necesitaba lograrlo. Aunque no hubiera aprendido la lección del fiasco del tronco, lo recordaba cada vez que entrenaba a golpear. La forma en que todo se le quebraba bajo las manos cada vez que aplicaba peso a sus golpes. Era más fácil ajustarlo con la fuerza de su agarre, pero era principalmente instinto. Con el tiempo, uno se acostumbraba a hacerlo inconscientemente. ¿Golpeando? No tanto. Siempre que tuviera que pelear con alguien en el futuro, a menos que fuera sobrehumanamente resistente, tendría que contenerse. Durante la semana que pasó en casa, estuvo buscando vídeos de All Might, el hombre que originalmente lo inspiró a convertirse en héroe. De pequeño, All Might siempre le había parecido genial. Y con razón, pero fue solo ahora, con su propia fuerza, que comprendió realmente su poder. All Might era capaz de noquear fácilmente al bello villano con el que Izuku alguna vez lo había visto pelear, y a pesar de tener lo que probablemente era la habilidad de superfuerza más poderosa de la historia, todavía tenía un nivel de control en el que podía derribar fácilmente a delincuentes normales sin problemas y no mutilar horriblemente a ninguno de ellos. Era increíble. Mucho más allá del nivel de Izuku. También había observado a otros héroes con peculiaridades de fuerza, y era igual en todos. Más que el poder puro, era el control lo que definía su desempeño como héroes. Fue como había dicho Stick. No le salió de forma natural. Tendría que perseverar hasta que lo hiciera. Y eso probablemente le llevaría meses y meses de trabajo. Si quieres leer antes del lanzamiento público o simplemente quieres apoyarme, puedes unirte a mi Patreon. p@treon.com/un comentario 0 comentarios. Votar capítulo 16. Veneno. Capítulo 16. Primera sangre. Primero el hombre del bosque estaba observando. Era de lejos, pero podía sentirlo. Un hombre extraño, el que no veía. ¿Cómo podía observar sin ver? ¿Poseía la capacidad de sentir emociones, como él? ¿O se basaba en el eco? No lo sabía. Pero estaba seguro de que podía observar sin ver. Había visto a los ciegos de esta especie. Como siempre eran cuidadosos, lentos, metódicos.
Y la ignorancia de la belleza de la vista. Eso, más que nada, lo hacía destacar entre todos los demás. Esta raza estaba construida y dependía de la vista, más que de cualquier otro sentido. Eso era común entre los pueblos del universo, pero no universal. El hombre extraño destacaba. No se movía con cuidado ni lentitud. Sin embargo, era metódico. Había ayudado al anfitrión. Debería estar agradecido por eso, pero la sensación de este hombre, había algo en él, algo que no podía identificar. No se sentía como el resto de la raza. No como los que tenían poder, al menos. Sin embargo, tenía poderes, de eso estaba seguro. ¿Qué significaba? No importaba. Por el momento, estaba lejos, no representaba ninguna amenaza para ellos. No, lo que le preocupaba en ese momento era el anfitrión. Este era frágil y, por lo tanto, dependía de su poder para triunfar. Esto era bueno. Normalmente. Pero aún no se había consolidado el vínculo. Habían superado el punto crítico, pero la etapa final aún estaba lejos. Eso fue un problema. Tal como estaban las cosas, su poder estaba empezando a manifestarse en fuerza y estabilización, pero no estaba ni cerca del nivel que debería tener después de 40 días. Y luego estaba él mismo. Podía manifestar una forma ahora, pero no era su forma verdadera. No era la segunda piel. Su marca aún no había regresado. Todo era negro. No pensó que regresaría en su totalidad antes de que el bono se finalizara. Desafortunadamente, había una fecha límite. No estaba seguro de la cuenta regresiva que estaba haciendo, pero su anfitrión había adquirido la costumbre de escribir un número en una tableta, tachando 1 o 2 cada amanecer y reemplazándolos por uno nuevo. Aún no dominaba ninguno de los lenguajes que utilizaba esta especie, pero fácilmente me di cuenta del significado de sus números. Por lo que había visto en la tableta en la pared, les quedaban un poco más de 250 ciclos del planeta antes de que se alcanzara la fecha límite. Eso debería ser suficiente, siempre y cuando el anfitrión no muera antes de llegar a ese punto. Entonces, ¿un don de fuerza, dijo Davison con tono jovial. No sabía que los dons podían saltarse una generación. ¿Saltar una generación? ¿Qué quieres decir? Ah, cierto, Hisashi nunca te contó mucho sobre tu abuelo, ¿verdad? Bueno, no profundices en ese tema, Izuku, pero el viejo de Hisashi también tenía una peculiaridad de fuerza. Al mirarlo, a Izuku le pareció una locura que Davison tuviera la edad de sus padres. Parecía tener 20 y pocos años, lo que Izuku siempre había asumido que se debía a una peculiaridad, como la señorita Bakugou. Sí, mamá, mis padres nunca hablan mucho de mis abuelos. Al menos no por parte de papá. Lo cual era quedarse corto. Uno de los pocos recuerdos nítidos que Izuku tenía de su padre era cuando el mayor de los Midoriya lo tomó aparte y le dijo con severidad que nunca preguntara por su abuelo. Jamás. En fin, no es realmente una peculiaridad de fuerza. Yo, engendré este ser de líquido negro, y extraigo poder de él, que casualmente incluye superfuerza. ¿En serio? ¿Dónde está entonces? Mi camisa. Está fusionada con ella ahora mismo. Ah. Sí, eso no es exactamente lo que hace ese viejo bastardo. David era uno de los amigos más antiguos de su padre, pero para Izuku él siempre había sido solo el dueño de la botica a quien le compraban todas sus medicinas. Lo cual fue una pena, dado que parecía un tipo bastante amigable. Al igual que su padre, David era un inmigrante de Estados Unidos. De hecho, según su madre, se habían mudado aquí juntos antes de que Hisashi conociera a Inko. En el homogéneo Japón, David destacaba notablemente entre la multitud. Su piel morena oscura, que evidenciaba claramente sus ancestros africanos, su imponente estatura de 2 metros y sus tatuajes de jaguar en los brazos. Aunque era más común que antes de la aparición de las peculiaridades, las personas de ascendencia africana todavía eran bastante raras en Japón, la altura promedio normal no se acercaba a la de David, y aunque los yakuza habían sido relegados al basurero de la historia, la aversión cultural hacia los tatuajes permanecía, lo que hacía que las personas que los usaban fueran bastante raras. En general, parecía bastante intimidante, pero en realidad era un tipo estupendo. El hecho de que se tomara un tiempo de su agenda para llevar a Izuku durante casi 2 horas lo demostraba. Simplemente tenía una peculiaridad de fuerza bastante simple. Supongo que sus poderes no están relacionados después de todo. Sí, eso suena. No hay nada de malo en eso. Solo significa que puedes hacer tuyos tus poderes. Entonces, ¿a qué escuela piensas entrar? Iunei, respondió Izuku sin dudarlo. Iunei, ¿qué tan fuerte es tu don exactamente?
O sea, puedes levantar 1 tonelada, o puedo levantar varios cientos de kilos sin problema. El lunes cargué 5 sacos de ladrillos que, en conjunto, probablemente pesaban unos 300 kilos. No está tan mal entonces. Bueno, espero que lo consigas. Si no, no te lo tomes tan a pecho. Mi hermano intentó entrar. Lo aplastaron en el examen de admisión y estaba tan angustiado que abandonó por completo la idea de ser un héroe. Eso sonó un poco deprimente. Lo que quiero decir es que no te preocupes demasiado si no lograste entrar a la mejor escuela. Hay cientos de escuelas de héroes en Japón, y cualquiera de ellas está dispuesta a aceptar a quienes no superaron el reto de los robots de Iway. Izuku parpadeó. ¿Guantelete de robot? Ah, sí, eso no es información pública. Probablemente no debería contártelo. Hizo una pausa. Ah, pero qué demonios, ¿por qué no? El examen de admisión tiene 2 fases. La escrita y la física. La física es la que garantiza que tan pocos solicitantes entren en Iway. ¿Está relacionado con los robots? Sí. Te lanzan a una ciudad de entrenamiento falsa con un montón de robots. La prueba consiste básicamente en cuántos de ellos puedes destruir. ¿Qué tan fuertes son estos robots? Ofensivamente son una basura. Parecen duros, pero en realidad, solo sirven para probar el poder ofensivo de los estudiantes. Si puedes doblegarlos o no. Tú sabes mucho sobre esta prueba. La perspectiva de mi hermano, Izuku-kun. Es muy perspicaz. Desafortunadamente, no tenía el poder ofensivo que Iway exige a sus estudiantes. Así que no lo logró. Robots. Solo hay robots que tenía que destruir. Eso y no sonaba tan mal. Podría hacerlo. Probablemente. Primero, aunque tuvo que aprender a controlarse. Luego, pudo trabajar para llevar estos poderes al límite. Entonces, ¿tu hermano simplemente dejó de intentar ser un héroe? Sí, supongo que ver cuánto poder se esperaba de él le desanimó un poco. Ahora planea ser policía. No sé cómo dio ese salto, pero da igual. Es su decisión. Si puede lograrlo. Sonaba un poco amargado por las decisiones de su hermano. Entonces, ¿y no crees que podrá lograrlo como policía? Creo que es estúpido intentar luchar contra superhumanos armados solo con una pistola cuando no podrías con tus poderes. Es un poco retrógrado. Pero bueno. Es su decisión. Siguió una breve pausa incómoda. Izuku intentó romperla. Gracias por traerme. Ya lo has dicho 4 veces. No necesitas agradecerme, Izuku-kun. Solo estoy haciéndoles un favor a mis amigos. Es lo que hacen los hombres de verdad. No necesito que me des las gracias por hacerlo. Media hora después, finalmente llegaron a su destino. Un lugar aleatorio en el medio de la nada, el único marcador real es una gran piedra junto al camino. Nos vemos a las 9, Izuku-kun. Tras un saludo con el dedo medio y el índice apuntando desde su puño, David se alejó. 21 tenía aproximadamente 11 horas para entrenar. Allí, lejos de cualquier asentamiento, no debería tener que preocuparse por ser descubierto por desconocidos. La desventaja, claro, era que necesitaba que alguien lo recogiera, ya que su única alternativa era correr de vuelta a casa. Podía hacerlo, pero sería un viaje largo, y tendría que correr de vuelta. Nunca antes había puesto a prueba su resistencia. Bueno, quizá ya era hora de que lo hiciera. Tras asegurarse de tener ese mismo lugar guardado en su teléfono, Izuku lo guardó en su mochila y empezó a correr. Y siguió corriendo durante 4 horas seguidas. Si quieres leer antes del lanzamiento público o simplemente quieres apoyarme, puedes unirte a mi Patreon. p@treon.com/un comentario 0 comentarios. Votar capítulo 17. Veneno. Capítulo 17. Primera sangre. Segundo, todo el vestuario de Izuku estaba cubierto de sudor, y cada respiración que hacía se sentía como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en ambos pulmones. Hacía mucho tiempo que Izuku no se dejaba vencer por la fatiga. No desde que descubrió su don. En sus antiguos campos de entrenamiento, nunca había logrado llevar su capacidad de carrera al límite. Había corrido rápido, tan rápido como pudo, pero nunca antes había puesto a prueba de manera absoluta cuánto tiempo podía correr. Probablemente debería haberse detenido mucho antes. Pero la adrenalina corría por sus venas, manteniéndolo en marcha, minimizando cualquier dolor o tensión que pudiera haber sentido al esforzarse al máximo. Su peculiaridad, a su vez, había hecho lo mismo, el disfrute del momento resonando en su mente. Todo había ido bien. Mientras siguiera corriendo. Luego se detuvo a almorzar, y la adrenalina se le pasó. Dejándolo como estaba ahora.
tumbado boca arriba, sujetándose los pulmones ardiendo. Cada respiración era dolorosa. Cuchillos en sus costados le arrancaban los pulmones. Pasaron aproximadamente 15 minutos antes de que sus pulmones volvieran a la normalidad y el dolor disminuyera a un dolor profundo. Bueno, otra lección aprendida. La adrenalina podía ayudarlo a seguir adelante con mucho dolor, pero en cuanto se acababa, el dolor lo golpeaba como un camión. Al menos no era una lesión de verdad como la del pie. Le dolía muchísimo, pero no se había hecho daño. Solo un descanso rápido, algo de comida y estaría de pie para entrenar más. Tenía que entrenar más, muchísimo más. Y, a fin de cuentas, de eso se trataba el entrenamiento. De esforzarse al máximo y más allá. Después, hacía saltos largos durante 4 horas, y después, de hecho, saltaba el resto del día. La única manera de dominar el aterrizaje era saltando una y otra vez hasta que, instintivamente, dominara el aterrizaje de pie. Sin embargo, evitaría cualquier barranco. Había descubierto varios, no muy diferentes del que había caído hacía más de una semana. Este lugar en el desierto era, en muchos sentidos, el antiguo campo de entrenamiento en su máxima expresión. Era un bosque inmenso, pero mientras que el antiguo lugar había sido claramente transitado y muy visitado durante el día, este era un verdadero desierto. Fue perfecto para que entrenaran y dominaran lo que podían hacer. Y no cometería el mismo error de la última vez. Aprendería de cualquier error que cometiera y se aseguraría de no repetirlo. No volvería a sufrir otro accidente horrible como resultado de su propia y estúpida decisión. Y tenía razón. Durante el resto de su estancia aquí, no sufriría lesiones graves por errores en su entrenamiento. Sin embargo, no todas las lesiones fueron producto de su propia culpa. Como Izuku aprendería en su 8º mes de entrenamiento aquí. El viento soplaba fuerte y frío. Aunque la escarcha era evidente, no había nieve en el suelo, ya que la lluvia la había limpiado la semana pasada. En resumen, había sido un año nuevo miserable para casi todos. Aunque no para él. Stick tenía razón cuando decía que incluso una pequeña resistencia pasiva al frío marcaba la diferencia en invierno. El invierno era una época del año en la que Izuku siempre había sido fanático, pero generalmente solo se vestía un abrigo de invierno pesado. Ahora, sin embargo, vestía su atuendo habitual para entrenar. Una ropa de entrenamiento tan desgastada tras meses y meses de entrenamiento que ya no conservaba ningún color. El frío no le molestaba. Lo cual era bueno, porque solo le quedaban un par de sesiones de entrenamiento antes de ver cuánto había avanzado. El espectro de los exámenes de ingreso a Iway apareció en la mente de Izuku, como una sombra desde una torre. Tenía sentimientos encontrados al respecto. Por un lado, se sentía seguro de su nivel de control. Le había llevado más de medio año de entrenamiento dominar realmente el simple acto de control. Pero todo valió la pena. Golpear, en particular, había sido un reto, y lo hacía a diario. Pero también había logrado controlarlo. Su dominio de lo que podía hacer no preocupaba a Izuku. El problema eran sus límites. Al principio, Izuku asumió que podría volverse más fuerte simplemente entrenando muy duro. No había funcionado. No fue hasta hace 2 meses, que finalmente lo aceptó, después de esforzarse hasta el límite absoluto una vez más y compararse con cómo había comenzado. Aunque los resultados fueron un poco diferentes, eso probablemente tuvo más que ver con el hecho de que originalmente había hecho las grabaciones mientras entrenaba en la arena. Pero tenía sentido. Después de todo, sus poderes no eran una simple peculiaridad de fuerza. Los había obtenido del ser que había engendrado. Fue un idiota por no darse cuenta antes. Por mucho que se esforzara, no iba a aumentar su fuerza de esa manera. No era así como funcionaban sus poderes. El verdadero problema era que no había podido encontrar otra forma de aumentar su fuerza. Su peculiaridad, por su parte, se había vuelto más dócil últimamente. Las emociones que enviaba a su mente se habían vuelto mucho más fuertes, pero las veces que lo hacía habían disminuido hasta el punto de que podía pasar días sin sentirlas. No lo entendía en absoluto. Si había un verdadero fallo suyo, era no haber podido entender nada del don. No había podido encontrar la manera de comunicarse con él, lo cual era realmente malo. Sin embargo, ahora mismo no pensaba en nada de eso. Simplemente hacía un día normal de entrenamiento. Lo justificaba diciendo que se mantenía en forma hasta los exámenes de ingreso, pero la verdad era que no sabía qué más hacer. Así que entrenó, afinando su control lo mejor que pudo. Al igual que con el viejo bosque, Izuku había aprendido mucho sobre este lugar durante su tiempo aquí.
Había aprendido las colinas, los barrancos, los ríos. Se encontraría con 4 osos en ese lugar, pero no había tenido problemas para escapar de ninguno de ellos ni los había visto venir gracias a su don. También había visto varias rarezas. Personas que usaban sus peculiaridades para tallar cosas en la roca, un viejo avión accidentado cubierto de vegetación, y un campo que, curiosamente, se mantenía siempre bien cortado, al que se accedía por un camino. De estas rarezas, Izuku era el campo con el césped cortado el que menos le había intrigado. Quizás porque era el misterio más trivial, simplemente lo ignoró y asumió que alguien lo mantenía bien cortado para usarlo con algún propósito. No estaba muy lejos de equivocarse en esa suposición. Fue mientras corría por el pequeño campo, que alguien se teletransportó justo al medio del mismo. Izuku se congeló y se quedó mirando a la persona, una mujer con cabello largo y brazos levantados, sus manos brillando con una luz púrpura. Izuku la miró fijamente, la mujer estaba de espaldas a él mientras murmuraba algo que él no podía oír. Su mirada bajó hasta su cintura, donde tenía una pistola enfundada en su cinturón. Peligro. No necesitaba sentir su don gritarle a la mente la sensación de peligro absoluto y vulnerabilidad, pero ciertamente no le dolía para tomar su siguiente decisión. Al arrojarse tras un árbol, lo último que vio del campo fue a varias personas materializándose de la nada, en destellos de energía púrpura. Mientras se aferraba a la madera, asegurándose de que ninguna parte de él sobresaliera, comenzó a respirar con dificultad, antes de forzar una mano sobre su boca. No sabía quiénes eran estas personas, pero llevar armas significaba que pertenecían a una de 2 categorías más amplias: policías o la Fuerza de Defensa Nacional. O criminales. Lo cual, dado que acababan de teletransportarse a un campo con un usuario de don, era una apuesta bastante segura. En cualquier caso, no quería que lo descubrieran. Un tono molesto, profundo y fuerte, habló en inglés. Izuku no dominaba las diversas variantes del inglés como para reconocer el acento, pero había visto suficientes películas inglesas como para saber que no era estadounidense ni inglés. Sí, ya lo sabemos, jefe. Este imbécil casi nunca está a tiempo. Esta voz era mucho menos profunda, aunque tenía el mismo acento desconocido. Para su horror, Izuku comenzó a escuchar pasos mientras los hombres comenzaban a caminar, y al menos un tipo se dirigía en su dirección. El pánico, puro pánico, lo invadió por un instante. Tenía que correr, salir disparado, moverse, si se quedaba allí, lo descubrirían. Su peculiaridad, de repente y sin previo aviso, se deslizó desde su camisa y comenzó a cubrir rápidamente todo su cuerpo. ¿Qué demonios hacía ahora? Esta vez, por alguna razón, el líquido negro no le impedía ver. De hecho, sus ojos se sentían, bueno, raros, sería la mejor manera de decirlo. Aún así, esta nueva conmoción no apaciguó sus temores. Al menos hasta que vio que el líquido empezaba a volverlo transparente. Porque eso era algo que podía hacer. Si quieres leer antes del lanzamiento público o simplemente quieres apoyarme, puedes unirte a mi Patreon. p@treon.com/un comentario 0 comentarios. Votar capítulo 18. Veneno. Capítulo 18. Primera sangre. Tercero. Aún así, esta nueva conmoción no apaciguó sus temores. Al menos no hasta que vio que el líquido empezaba a volverlo transparente. Porque eso era algo que podía hacer. ¿Qué? Mientras un hombre con un arma desenfundada pasaba junto a él, mirando de izquierda a derecha detrás de los árboles, no vio a la hora transparente Izuku y simplemente siguió caminando. Izuku comenzó a respirar de nuevo. Al levantar la mano frente a su rostro, vio que no era realmente invisible. El contorno vago de su mano seguía ahí, y era muy fácil distinguirlo mientras se movía. Sin embargo, cuando no se movía, era muy difícil verlo. Gritó el hombre que pasó a su lado, antes de regresar al campo. Para consternación de Izuku, decidió pararse justo entre su árbol y el que estaba a su lado. Sin embargo, no miró en dirección a Izuku. En cambio, se limitó a observar el bosque con expresión aburrida. Era evidente que el hombre no se lo tomaba en serio. Izuku, sin embargo, tomó el arma en su mano, muy en serio. El hombre era claramente estadounidense o europeo, con piel bronceada y la cabeza rapada. Llevaba un elegante traje negro, aunque en lugar de zapatos elegantes llevaba botas militares. ¡Qué frío hace! Maldijo, temblando visiblemente. El hombre sacó un cigarrillo de la manga y lo encendió con la llama de su dedo. Así que, un don de fuego.
Normalmente, Izuku habría especulado sobre qué podría hacer, pero en ese momento, lo único en lo que podía concentrarse era en mantener la respiración tranquila y rezar a cualquier deidad que existiera para que este tipo no lo descubriera. Y así continuó durante 20 minutos. Izuku se aferró a un árbol, rezando para no ser descubierto, y los hombres a su alrededor terminaron su búsqueda y tomaron posiciones. Los hombres claramente esperaban a alguien. Izuku podía oír claramente los insultos sobre el chico que llegaba tarde y el frío que hacía. Estos hombres odiaban el frío. Finalmente, el sonido de un coche subiendo por la carretera. El hombre junto a su árbol se tensó y se giró para mirar hacia el campo, y no hacia el bosque. Si Izuku hubiera tenido más confianza, este habría sido el momento de comenzar a alejarse del área lenta y cuidadosamente. Sin embargo, esta era la primera vez en su vida que el niño se enfrentaba a un peligro mortal. Como era de esperar, decidió quedarse quieto y esperar desesperadamente que pasara, con la esperanza de que nadie lo notara antes de irse. Pudo oír el sonido de un coche que se detenía y de gente que bajaba. Surgieron cosas. En fin, ¿conseguiste lo que buscabas? Traficantes de drogas. Estos eran traficantes de drogas. En ese momento, Izuku se dio cuenta de que todo lo que hacía de este lugar un sitio tan ideal para su entrenamiento, también lo hacía ideal para las reuniones de criminales. Estaba aislado, lejos de cualquier ciudad, y si algo sucedía, ningún héroe aparecería. Si lo descubrían, tendría que escapar por su cuenta o moriría. Incluso si llamaba a la policía, era imposible que alguien llegara a tiempo. Se oyó el sonido de alguien caminando y hurgando. Sí, este es Trigger. Y 4 veces la cantidad normal. Como acordamos. Ahora. El expediente algunos otros sonidos cuyo origen Izuku no pudo distinguir. ¿Seguro que no necesitas nuestra ayuda? Podríamos ayudarte con el secuestro, ¿sabes? ¿Secuestro? ¿Quién? Esperaba que el hombre dijera el nombre de la desafortunada víctima, pero no lo hizo. No necesitamos más ayuda de tu rey del mal. Estamos aquí para rescatar a uno de los nuestros. Ni más ni menos el sonido del teléfono de Izuku se apagó. Alguien había elegido ese momento para llamarlo. Su madre o algún amigo de la familia. Para Izuku, el mundo se congeló. Pudo sentirlo cuando todos los presentes se giraron para mirar hacia la fuente del sonido. El único hombre que Izuku podía ver, el hombre entre los árboles, miraba estupefacto la fuente, escuchándola claramente desde el bolsillo de Izuku, pero sin ver nada. Dudó por un momento. Esa vacilación salvó la vida de Izuku. Era hora de irnos. Izuku saltó y se alejó del árbol. Cuando aterrizó, el lugar donde había estado escondido explotó en llamas. No se giró para mirar a través de ella. En cambio, echó a correr. Corriendo tan rápido como nunca antes en su vida. No entendía la mecánica, pero al correr, vio cómo la transparencia se desvanecía violentamente y el líquido negro se refugiaba en su chaqueta. No hay tiempo para pensar en eso. Corre. Las balas empezaron a volar. Un árbol delgado a su lado se astilló por un disparo, partiéndolo en 2. Algo pasó zumbando justo sobre su cabeza. Su brazo estalló de dolor. Izuku gritó, pero no dejó de correr. Si dejaba de correr, moriría. En cambio, cambió de rumbo a la izquierda. Hacia un barranco. ¿Podrían saltarlo? Él sí. Esperaba. Si no podían saltarlo, estarían perdidos, sin otra forma de cruzar que el puente 7 kilómetros río abajo. El barranco era quizás 1 metro más ancho que el que había en el antiguo bosque, pero era mucho más profundo y empinado. No podías simplemente subir si te caías. Era una de las razones por las que lo había evitado por completo. Mientras corría, seguía oyendo sonidos de disparos y otros sonidos de fuego, pero cada vez se quedaban más atrás. Las balas dejaron de alcanzarlo casi por completo, gracias a Dios. Corrió durante varios minutos antes de ver lo que veía. Un barranco que dividía el oeste del este bosque. Saltó, pero no llegó al borde. En cambio, se desplomó a 1 metro del borde y luego saltó. Estuvo cerca. Malditamente cerca. Golpeó el borde y, como temía, se derrumbó bajo sus pies. Sin embargo, previendo esto, se lanzó hacia adelante y logró agarrarse a la raíz de un árbol. Lo agarró con fuerza y luego subió al árbol antes de bajar al suelo. Un cañón de pistola se materializó frente a su rostro, en un destello de luz violeta, junto con la mujer que lo sostenía. Vio el movimiento de sus dedos mientras apretaba el gatillo. Giró la cabeza hacia la derecha y sintió que su oreja izquierda explotaba de dolor cuando la pólvora estalló en llamas en el cañón y envió la bala volando justo junto a su oreja, fallando por solo 3 centímetros.
Su mano izquierda rodeó el cañón y lo aplastó. Le arrancó el objeto de las manos, provocando un gemido de dolor en la mujer. Pensó que tal vez le había roto uno de los dedos. La rabia fluyó por su mente. Él le dio un puñetazo directo en la cara. La mujer casi se cae por el borde, pero su mano la agarró por la muñeca y la arrojó a un terreno más seguro. Su respiración salía en siseos dolorosos, mientras mantenía una postura de combate incómoda esperando que ella se levantara. Ella no lo hizo. La miró fijamente un momento y luego se acercó apresuradamente para ver cómo estaba. ¿La había matado? Al arrodillarse sobre ella, su miedo se disipó. No, estaba viva, solo inconsciente. Y con los dedos rotos. Él saltó hacia atrás cuando su teléfono empezó a sonar. Por un breve momento se quedó mirándolo y luego tomó una decisión. Sacó apresuradamente su teléfono del bolsillo. Mientras buscaba a tientas, se dio cuenta de que le costaba mover la mano derecha. ¡Qué extraño! Había logrado cerrar el puño hacía segundos. ¿Por qué se sentía tan raro? El brazo estaba cubierto por la sustancia negra de su peculiaridad, así como también por sangre. No pienses en ello, tomó el teléfono, y cuando empezó a correr de nuevo, rechazó la llamada de un tipo llamado Meread y, en su lugar, llamó a la policía. Hola, soy la policía. Respondió con tono educado. Hola, llamé para una reunión entre traficantes de drogas en el bosque de Asura. El policía intentó hablar, pero Izuku simplemente continuó. Están tratando con Trigger y planean secuestrar a alguien, no sé quién. ¿Quién es? Preguntó el policía en tono confundido. Izuku no respondió, en cambio, simplemente siguió hablando. Están al oeste del gran barranco que divide el bosque en dos. Excepto una, que está inconsciente en el lado este, pero es una teletransportadora. Cuando despierte, se teletransportará a todos. Uno de los grupos tiene un coche, pero no creo que caban todos en él. Si vas ahora, probablemente puedas atrapar a todos. ¿Quién? Izuku colgó, luego, buscando a tientas su propio teléfono, revisó el mapa, asegurándose de que iba en la dirección correcta, siguió corriendo a casa. Le tomó 5 horas correr todo el camino a casa, la adrenalina lo mantuvo en marcha sin parar. Lo más parecido a una parada fue reducir la velocidad para avisarle a David que no viniera a recogerlo. Y que él mismo llegaría a casa. Esperaba en Dios que David lo escuchara. Esta vez, mientras corría por las calles, no le importó si alguien lo veía. Por suerte, cuando finalmente llegó a Mustafa, ya era de noche, así que no había mucha gente en la calle. Continuó caminando hasta llegar a su propia casa, abrió la puerta y se desplomó en el suelo de la entrada. Mientras el dolor se instalaba en sus pulmones ardientes y sus ojos comenzaban a nadar, Izuku notó que su madre no estaba en casa. Eso significaba que ella no estaba allí para verlo sufrir durante la siguiente media hora, ya que sus pulmones ardían, su brazo todavía le dolía terriblemente por haber recibido un disparo y su oreja le dolía tanto como el pie. Mientras yacía en el suelo, la masa negra, su otra mitad, se cerró suavemente alrededor de su oreja. El dolor en el brazo no remitió, pero afortunadamente, sintió como si un líquido calmante entrara en su oído, mitigando el dolor. Que fue prácticamente lo que ocurrió. Después de que sus pulmones dejaron de sentirse como si los hubieran pinchado con barras de hierro candentes, se sentó. En ese momento, lo único que quería era acostarse. Dormir. Casi lo permitió, pero se obligó a mantenerse despierto mientras se ponía de pie y entraba en la sala. Se sentó frente al televisor y cambió los canales de noticias. Seguía viendo las noticias con expresión cansada y agotada. Finalmente, sacó su teléfono. Se sentía como plomo, aunque no sabía si estaba cansado o simplemente tenía miedo de llamar a su madre. Sea como fuere, respiró hondo y pulsó el botón verde. Había prometido que lo haría después de todo. A través de su mente, su don solo transmitía una emoción. La misma que llevaba horas transmitiendo. Satisfacción. Si quieres leer antes del lanzamiento público o simplemente quieres apoyarme, puedes unirte a mi Patreon. p@treon.com/un comentario 0 comentarios. Votar capítulo 19. Veneno. Capítulo 19. Nacido de nuevo y se acordó entre el joven y el mayor Midoriya que Izuku no entrenaría más hasta que llegara el día del examen. A Izuku le parecía bien. La realidad era que hacía tiempo que no le había sacado más provecho. Había dominado el control, y su fuerza no aumentaba por mucho que entrenara. Tenía sentido lógico simplemente mantener un perfil bajo y tranquilo, y tomarse un tiempo libre para disminuir el estrés. Desafortunadamente, si había algo que Izuku no estaba consiguiendo menos en ese momento, era estrés.
Como era de esperar, las consecuencias de casi ser asesinado fueron lo más estresante que Izuku había experimentado en su vida. Pero habría sido diferente si ese hubiera sido el final. No lo fue. En absoluto. Lo bueno es que la policía y los héroes lograron capturar a ambos grupos, al menos según las noticias. Lo malo fue que, al parecer, uno de los criminales logró escapar de la captura policial. No necesitaba ser un genio sin precedentes para adivinar quién había sido. Era el que podía teletransportarse. El único que estaba seguro de que podía identificarlo. Esto había llevado a unos últimos días de escuela secundaria realmente estresantes, ya que estaba aterrorizado de que ella apareciera de repente de la nada para vengarse de él. Claro que no había sucedido. Solo en esta provincia había decenas de miles de personas que cumplían los criterios de un adolescente varón de pelo verde. Si sumamos las dos provincias vecinas, esa cifra podría alcanzar cerca de 100.000. No había manera de que ella pudiera encontrarlo. Aún así, Izuku no se sentía mejor. Había una clara diferencia entre saber algo y aceptarlo como cierto. Luego estaba el asunto de no contárselo a la policía. El informante anónimo había sido mencionado en la televisión, por supuesto, pero Izuku había tomado la decisión en el bosque de no identificarse, aterrorizado de ser castigado por usar su don, tanto para entrenar como para escapar. Su madre estaba completamente de acuerdo con esa decisión. Diablos. Cuando supo que el teléfono que le habían robado estaba manchado con la sangre de Izuku, lo destrozó ella misma. No iba a arriesgarse a que lo descubrieran en relación con esto. Según su propia explicación, mientras que una persona normal podría recibir una reprimenda por usar su don de esa manera, un futuro héroe no. Incluso si no arruinara sus posibilidades de entrar en una escuela de héroes, seguiría siendo una mancha negra en su carrera que le causaría graves problemas en el futuro. El Estado no toleraba que la gente usara sus peculiaridades contra otros sin permiso. Toda la conversación había hecho que Izuku reconsiderara su opinión sobre las estrictas limitaciones al uso de los dones. Siempre había creído que era lógico que solo los héroes entrenados pudieran usar legalmente sus dones. Pensar que cualquiera que usara su don para salvar su vida probablemente sería castigado era y bastante absurdo, en su opinión. Su madre estuvo de acuerdo cuando expresó esa opinión, pero le rogó que no se la dijera a nadie más. No era una opinión que fuera bien recibida en el mundo de los héroes. No se había equivocado. Había buscado el tema y era complicado. Básicamente, el debate sobre el tema se remonta al infame Destro, uno de los villanos japoneses más famosos de la historia. Un hombre solo eclipsado por el legendario All for One, la figura sombría que gobernó el submundo japonés tras el colapso social provocado por la aparición de las peculiaridades. Era un tema increíblemente delicado, y todos los héroes que habían intentado cambiarlo habían visto sus carreras irse al traste. De cualquier manera, un debate profundo sobre filosofía no era algo para lo que tuviera tiempo ahora. Faltaban 2 días para el examen al que todos sus esfuerzos, sus estudios, sus errores y sus aciertos habían estado conduciéndose. Dios, estaba tenso. Nada de lo que hacía parecía calmarlo. Ni investigar sobre héroes, ni ver vídeos de héroes, ni siquiera vídeos de All Might lograron calmarlo. Y para colmo, su don se había silenciado por completo durante la última semana. Ya ni siquiera iba a ver la tele. En su lugar, solo se ponía la camiseta que Izuku llevaba puesta, y si no llevaba camiseta, bueno, se había vuelto muy incómodo. A pesar de toda su tensión, cuando llegó la hora de dormir esa noche, Izuku Midoriya se durmió asombrosamente rápido. De forma antinatural. No pasaron más de 7 minutos entre el momento en que su cabeza tocó la almohada y el momento en que sus manos dejaron caer el teléfono. Estaba inconsciente como una luz apagada. Un líquido negro salió de su camisa de dormir y comenzó a envolver lenta, metódica y con gran cuidado el cuerpo de Izuku Midoriya. Ya era hora. De la cama de Izuku, se levantó una figura de completa oscuridad, como si estuviera envuelta en sombras. 2 ojos se abrieron en el cráneo de la figura. Grandes y blancos, brillaban a la luz de la luna exterior. La figura se levantó de la cama con paso firme, luego se dirigió a la ventana y la abrió. Sin darse cuenta de que estaban 5 pisos más arriba, la figura salió por la ventana abierta. Tenía un destino en mente. Uno que había elegido hacía meses. Izuku caminaba por una calle junto a un barrio de la ciudad. Al principio, no estaba seguro de dónde estaba exactamente, pero con el tiempo se dio cuenta de dónde estaba. Este era un lugar de su infancia. Su antiguo barrio, donde Katsuki aún vivía. Era casi igual que Izuku lo recordaba. Las casas, los letreros, las calles.
Todo era como Izuku lo recordaba. Mientras caminaba, pasó por la casa de Tsubasa, un chico con el que él y Katsuki alguna vez habían pasado el rato. Pero la puerta estaba cerrada. No podía entrar al patio. A este lo conociste primero. Antes que a Katsuki, sí, tenía razón. Ahora lo recordaba. El niño alado fue su primer amigo en el kinder. Pensaba que era genial con sus alas rojas. Un falso amigo. El primero. Pero no el último, fue a través de Tsubasa que conoció a Katsuki y Sai. En cierto modo, fue Tsubasa quien los guió a él y a Katsuki. Mientras caminaba, llegó a una abertura que daba a un patio de juegos. Dentro había 5 niños. Katsuki, Sai, Tsubasa, Izuku y otro niño llamado Minato. Izuku recordaba esta escena. Había vivido ese momento hacía mucho tiempo. Minato estaba de rodillas, abrazando su brazo, llorando. Katsuki lo había lastimado, igual que lastimaría a Izuku momentos después. Izuku estaba entre Minato y Katsuki, junto con sus otros 2 amigos. Lloraba. Sabía lo que se avecinaba. Izuku intentó detener lo que iba a suceder, pero al cerrar su mano sobre uno de los brazos del joven Katsuki, la figura se convirtió en un líquido negro. Todo lo demás también. Izuku, el otro chico, el patio de recreo, el cielo mismo. Todo se volvió negro. Todo excepto el propio Izuku. Izuku se encontraba en un vacío gris, con una red blanca formándose bajo sus pies, sirviendo como su suelo en ese lugar. A pesar de la oscuridad, Izuku podía ver que había una luz allí, iluminando la grisura dondequiera que miraba, como si llevara una lámpara sobre el hombro. Cada vez que se giraba para intentar encontrar la fuente de la luz, ésta lo eludía. Al mirar al vacío, se dio cuenta de que estaba equivocado. No era el único allí. A lo lejos, había telarañas. Enormes telarañas negras, como las de una araña gigantesca. Estaban por todas partes. Mientras Izuku los miraba, con la respiración entrecortada, un par de grandes ojos blancos aparecieron en el aire. La oscuridad cayó sobre ellos, tan densa que ni siquiera la luz que seguía a sus ojos pudo penetrarla. Un foco apareció a la izquierda de Izuku. El foco mostraba las consecuencias de la escena que acababa de desintegrarse. Izuku yacía en el suelo, magullado y maltratado. Minato, entre lágrimas, intentaba ayudarlo a levantarse. Cuando el joven Izuku estaba a punto de levantarse, el foco de atención desapareció y la escena con él. ¿Qué le pasó a Minato? La voz preguntó, sonando generalmente curiosa. Él, nunca volvió a jugar con nosotros. Creo que su madre finalmente lo trasladó a otra escuela. Mujer sabia. ¿Por qué pasó esto? El sonido de la voz dejó claro que no buscaba la respuesta real. Quería saber si Izuku lo sabía. Porque Katsuki es una persona terrible, a quien le gusta golpear a aquellos más débiles que él. Eso parecía obvio ahora, al margen de los sentimientos hacia Katsuki. Así era él siempre, ¿no? No. Esa no es la razón en absoluto. Pero, lo que acabas de describir fue la motivación de uno de los protagonistas de este pequeño drama. Pero no era el único. También estaban Tsubasa y Sai, quienes podrían haber decidido no seguir el ejemplo de Katsuki. Pero también estabas tú. Elegiste defenderlo. Sin embargo, el resultado no cambió, salvo que sufriste como Minato. De hecho, más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo habían golpeado cada vez que intentaba enfrentarse a Katsuki? Porque él tenía poderes y yo no. Exactamente. Ese es el quid de la cuestión. El poder. Viene en muchos sabores. Directo, suave, político, personal. ¿Conoces uno de esos sabores? Rarezas. Lo querías con desesperación. Otro foco, esta vez mostrando uno de los muchos intentos de Izuku de escupir fuego o usar telequinesis. Al apagarse, apareció otro en un lugar diferente, esta vez mostrándolo intentando descubrir otros poderes. Se apagó, y otro lo reemplazó. ¡Qué persistencia! ¿Funcionó, no? En el sentido de que eventualmente adquiriste poderes, sí, el foco se apagó de nuevo. Entonces el vacío se desintegró en polvo, y el polvo voló por todas partes, formando otra escena. Esta vez, un bosque, un barranco. Debajo de ellos, Izuku yacía en el agua con un pie roto. Tenías poderes aquí, pero fallaste. Calculaste mal, juzgaste mal. Te faltó experiencia, conocimiento y guía. Sí, pero Sticksan me ayudó. Me dio consejos y me orientó. El héroe de rojo apareció al otro lado del barranco. Sí, dijo la voz, asintiendo a regañadientes. Pero solo estuvo allí una vez, ¿no? Nunca lo volviste a ver.
Por muy valioso que fuera su consejo, no estuvo ahí para ti. Durante tu formación final. Si quieres leer antes del lanzamiento público o simplemente quieres apoyarme, puedes unirte a mi Patreon. p@treon.com/un comentario 0 comentarios. Votar capítulo 20. Veneno. Capítulo 20. Nacido de nuevo segundo, sí, dijo la voz, asintiendo a regañadientes. Pero solo estuvo allí una vez, ¿no? Nunca lo volviste a ver. Por muy valioso que fuera su consejo, no estuvo ahí para ti. Durante tu formación final. La escena se desintegró una vez más. Esta vez se recompuso como otro bosque, uno mucho más agreste. Con una llanura. Izuku se quedó helado cuando los hombres aparecieron de entre el polvo. Los pistoleros. Steve no estuvo ahí para ti durante tu primera escaramuza, ¿verdad? ¿Te ocultó de su vista? ¿Te dio fuerza cuando la necesitabas? ¿Te cerró la herida y evitó que sangraras? ¿Muerte? Ahora comprendió quién era. Esto no es un sueño, ¿verdad? Esta es tu alma, Izuku Midoriya. Tu esencia, tu mente. Como quieras llamarla. Mientras Izuku observaba la oscuridad, oyó el sonido de su teléfono. Una vez más, el otro saltó de su escondite, y una explosión de llamas envolvió el lugar donde había estado. Para ser una primera escaramuza, esta no estuvo tan mal. Calculaste bien tu capacidad y tus limitaciones y realizaste una retirada bastante notable dadas tus limitaciones. Diablos. Incluso lograste invocar a los protectores de la ley y el orden. Esa fue una manera bastante elegante de decir que había huido como un cobarde. Desearías no tener que correr, ¿no es así, Izuku? Sí. Desearías tener más poder, ¿verdad, Izuku Midoriya? Lo que tienes no te basta. No te basta en absoluto. Izuku lo miró fijamente. Fortalecerse era, literalmente, lo que había estado intentando hacer durante meses. Se había esforzado tanto por encontrar una manera de hablar con su don. Para hacer lo que estaba haciendo ahora. Quiero hacerme más fuerte, dijo finalmente. Entonces, ¿estás dispuesto a terminarlo? El mundo fue destruido de nuevo, esta vez como si estuviera hecho de cristal que se hizo añicos de repente. Una vez más estaba en el vacío. Pero esta vez, debajo de él, vio un símbolo. Una araña blanca gigante, rodeada de alquitrán negro. ¿Terminar qué? Nuestro vínculo, Izuku Midoriya. Está a punto de completarse, sin retorno. Izuku observó cómo el líquido bajo la telaraña sobre la que se encontraba comenzaba a revolverse y a desintegrarse, como un mar en medio de una tormenta. La araña blanca empezó a hundirse bajo las olas. Izuku lo sintió profundamente. Algo estaba a punto de suceder. Algo irreversible. En un instante, vio lo frágil que era. Podía romperlo. Podía detenerlo. Él tenía el control, no el otro. Todo lo que tenía que hacer era forzar esto para que se detuviera y el vínculo se rompería. Seremos uno, Izuku. Juntos, podemos lograrlo todo, lo que desees, nosotros podemos. Izuku saltó de la red antes de que terminara de hablar. ¿Por qué querría romper ese vínculo? Este vínculo era su futuro, su vida, sus sueños. Era lo que había transformado su vida cuando todo parecía condenado a la eterna decepción. Fue la salvación. Era todo lo que siempre quiso. Se estrelló contra el líquido negro, que lo abrazó como si fuera un amante perdido hace mucho tiempo que finalmente había regresado a casa después de incontables años separados. La araña blanca se levantó para recibirlo. En el último piso de un rascacielos, en una habitación que había estado abandonada durante años, una figura aparentemente hecha de oscuridad viviente entró desde la azotea, en medio de la noche. Era un viejo rascacielos, usado por diversas empresas de ventas. Sin embargo, los pisos superiores no se habían usado desde que un héroe que lo había convertido en su hogar se jubiló años atrás. La figura entró en un almacén, luego subió a un rincón de la habitación, donde comenzó a encerrarse en un capullo de redes negras. Las horas pasaban. 1. 2. 4. 5, 43, la red que había estado quieta durante horas, comenzó a moverse. 5, 56, las redes comenzaron a romperse. 6, 12, el capullo empezó a agrietarse. Finalmente, a las 6, 27, un brazo emergió del capullo negro. Era de un azul tan oscuro que parecía negro, incluso con la luz del sol que entraba por las ventanas. Otro brazo salió del contenedor y lo abrió de golpe, mientras una figura salía a la luz de la mañana. El capullo empezó a deshacerse, y luego cada uno de los fragmentos negros empezó a desintegrarse, aparentemente en la nada.
La figura era del mismo azul etéreo que bordeaba el negro. La forma en que la luz la revelaba parecía completamente antinatural para cualquier cosa en la Tierra. Era alienígena. En todos los sentidos imaginables. En el pecho lucía un símbolo. Representaba una araña blanca gigante, cuyas patas la rodeaban y la conectaban con otra araña idéntica en la espalda. En el dorso de sus manos tenía dos manchas blancas cuadradas, ligeramente más altas que la piel circundante. Sobre su cabeza, que parecía un maniquí liso y elegante, había dos grandes ojos de un blanco puro, como parches. Mierda santa. Izuku se sentía vivo. Más vivo que nunca. Se sentía ahí fuerte. Se sentía como si se hubiera convertido en una criatura de acero, con cada tendón lleno de poder. Flexionó el brazo y notó el cambio total en sus músculos. Diablos. Su don incluso se abrió para permitirle sujetar mejor la piel. El brazo que había estado escuálido ahora estaba reemplazado por músculos desgarrados, y el contorno de la cicatriz que había dejado la bala era lo único que lo estropeaba. Era una cicatriz inusual, el círculo que la rodeaba tenía el aspecto habitual de una cicatriz y el interior tenía una piel completamente perfecta. Sin embargo, Izuku no se fijó en su extraña cicatriz. Estaba demasiado ocupado maravillándose con los cambios. Se sentía increíble. Se sentía increíble. Sentía que podía saltar por los aires como si fuera el mismísimo All Might. Él podría hacerlo. Él podría, destellos de recuerdos comenzaron a inundar su mente. Recuerdos de cosas que no pudieron ser, cosas imposibles, cosas que cambiaron por completo todo lo que alguna vez pensó que sabía sobre el universo. Izuku se congeló por completo. Se quedó allí boquiabierto, tratando desesperadamente de procesarlo todo, hasta que finalmente la cosa se desprendió de su cabeza y formó una cara frente a él. Este rostro no se parecía mucho a la masa que forcejeaba y que había llegado a aceptar como su don. Este era sólido, sin gotas de líquido negro que cayeran. También tenía grandes ojos blancos y penetrantes, y una sonrisa de espeluznantes colmillos afilados. Hola, Izuku. La voz era como la de Izuku, solo que más grave y sin ninguna de las reservas que Izuku tenía. Izuku se quedó mirando ese rostro, sin miedo, como probablemente debería haber sentido. No, solo sintió una conmoción total. Tú no eres un don, ¿verdad? La cosa y no, el alien, se rió. Para nada. Mi nombre es Izuku, Venom. No somos de por aquí, por así decirlo. Eres un extraterrestre. Culpable de los cargos. Somos lo que el universo conoce como Clintar, aunque tú lo traducirías como, simbionte, dijo Izuku aturdido. Sí. Respondió Venom alegremente. La realidad se impuso a Izuku. Su don era un extraterrestre. Un maldito ser del espacio exterior. Se desplomó contra la pared y se hundió hasta sentarse. Y se había unido a él. Permanentemente. ¿Sabes, Izuku? Nada ha cambiado realmente en el gran esquema de las cosas. Nada. Todo ha cambiado. No quería gritar. Simplemente, salió así. Acunó su cabeza mientras comenzó a hiperventilar. Yo creía que era normal. Yo creía que por fin era como todos los demás. En cambio, ¿qué? ¿Qué era exactamente? No era normal, eso seguro. Lo normal está sobrevalorado. Lo que quieres es ser extraordinario, ¿no? Querías poder, y te lo damos. Esto es lo que siempre quisiste, ¿verdad? ¿Ser fuerte? Lo era. La verdad de esa afirmación lo quemaba. Había deseado poderes durante tantos años que, cuando finalmente los obtuvo, ni siquiera cuestionó que tal vez no fuera una peculiaridad, aunque debería haberlo sido. Hacía mucho tiempo que le habían dicho que era físicamente imposible tener una peculiaridad. Y el doctor tenía razón. Totalmente de acuerdo. Mira, Izuku, no importa de dónde vengan tus poderes. El resultado final es el mismo. ¿Qué? ¿Quieres decir que debería fingir que eres un peculiar? ¿A diferencia de qué, exactamente? ¿Decirles a todos que estás vinculado a un extraterrestre? Hemos tenido bastantes primeros contactos, Izuku, y solo hay dos caminos para terminar. O te etiquetan de loco, o te creen, y el gobierno local te persigue de por vida. Izuku se quedó paralizado. Ni siquiera lo había considerado. Dios mío. Tenía razón. Él, no podía contárselo a nadie. Jamás. Fue sorprendente cómo esta noche había lavado todo su estrés anterior, solo reemplazándolo con problemas mucho más estresantes.